¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver un problema aplicando las razones trigonométricas. Observemos. Un hombre coloca un cable del piso a la orilla del techo de un edificio. Después se acerca al edificio 80 metros y coloca otro cable. Observa el dibujo. ¿Cuánto mide la altura del edificio? Si observamos, este es el edificio, aquí tenemos los cables. El edificio con la horizontal del piso forma un ángulo de 90 grados. Y si observamos, se forman dos triángulos. Este que tiene el ángulo de 40 grados y este cable forma un ángulo de 60 grados. Entonces, si este es el triángulo rectángulo y estos son los ángulos que tenemos que considerar, este será su cateto opuesto. Y la horizontal del piso será su cateto adyacente. De aquí a aquí es el cateto adyacente y el cateto opuesto. No tengo más datos, nada más que estaba aquí, se mueve, se acerca al edificio 80 metros, esto está aquí, y se mueve 80 metros. Lo que no conocemos es esta medida, entonces le ponemos X. La necesitaríamos para formar el cateto adyacente y aplicar una función trigonométrica que nos lleve a calcular el cateto opuesto. Si observamos, podemos aplicar la tangente. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos el ángulo y tenemos su cateto adyacente. Vamos a comenzar con el ángulo de 40 grados, con ese triángulo que se forma. Entonces vamos a obtener que la tangente del ángulo de 40 grados es igual al cateto opuesto que no conocemos sobre el cateto adyacente, que serían estos 80 metros más esta medida que no conocemos, que es X. 80 más X. Y de aquí podemos hacer el despeje para poder obtener el cateto opuesto. Entonces, multiplicamos todo por 80 más X y nos quedaría 80 más X por la tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto. Podemos resolver esta multiplicación. Tangente de 40 por 80 queda 80 por la tangente de 40 más X por la tangente de 40 grados, eso es igual al cateto opuesto, que es nuestra altura. Hasta el momento no se puede hacer otra cosa, hasta el momento es lo que se puede hacer. Entonces ahora vamos a trabajar con el triángulo que tiene el ángulo de 60 grados. Observemos, también aplicamos la tangente. La tangente del ángulo de 60 grados es igual al cateto opuesto que no conocemos sobre su cateto adyacente, que es esta medida, X. Entonces, para obtener el cateto opuesto, despejamos y para ello multiplicamos ambos lados por X. Entonces quedaría X por la tangente de 60 es igual al cateto opuesto. Ya no podemos hacer otra cosa, pero aquí tenemos esta situación. Este cateto opuesto y este, aunque están en funciones diferentes, es el mismo para los dos triángulos. Este triángulo que sale aquí y este que sale acá tienen el mismo cateto opuesto, o sea, la altura del edificio es el cateto opuesto para los dos. Entonces, puedo igualar las expresiones. Podemos igualar 80 por la tangente de 40 grados más X por la tangente de 40 grados es igual a X por la tangente de 60. A X por la tangente de 60 grados. Ahora, si observamos, se convierte en una ecuación donde puedo calcular el valor de X. Necesito el valor de X para tener el cateto adyacente de este triángulo. Entonces, vamos a pasar las X del lado izquierdo. Para quitarlo de aquí, como está sumando, restamos menos X por tangente de 60 a ambos lados. Entonces tendríamos 80 por la tangente de 40 más X por la tangente de 40 menos X por la tangente de 60. Y aquí, como le restamos menos tangente de 60, se hace 0. Ahora, este 80 por tangente de 40, aquí no nos funciona, entonces lo tenemos que pasar al otro lado. Este término está sumando, entonces restamos 80 tangente de 40 a ambos miembros y nos va a quedar X tangente de 40 menos X tangente de 60 igual a menos 80
por la tangente de 40. Ahora, si observamos, podemos factorizar a la x. Está en los dos términos, entonces quedaría x por la tangente de 40 menos la tangente de 60, y eso es igual a menos 80 por la tangente de 40. Ahora, si dividimos ambos miembros de la igualdad entre tangente de 40 menos tangente de 60, vamos a dejar ya solita la x. Entonces hacemos esa división y va a quedar x. Si dividimos esto, tangente de 40 menos tangente de 60, entre ellos mismos, queda 1. Entonces ya nos queda solo la x y es igual a menos 80 tangente de 40 sobre la tangente de 40 menos la tangente de 60. Si observamos, estas operaciones ya las podemos hacer y encontraremos el valor de x. Vamos a hacerlo y obtenemos 75.175 metros. Estamos hablando que x es una unidad de longitud y la estamos midiendo en metros. Ya tengo que x es igual a 75.175 metros. Toda esta álgebra que aplicamos aquí fue para calcular el valor de x. Ya tenemos x. Ahora, ya que tengo este valor, si observamos, tengo ángulo, cateto adyacente y me faltaría el cateto opuesto. Puedo igual aplicar la tangente y calcular el valor del cateto opuesto, que sería la altura del edificio. Entonces, aplicamos igual tangente. La tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto que no conozco sobre su cateto adyacente, que mide 75.175. Ahora queremos el cateto opuesto, entonces multiplicamos todo por 75.175. Quedaría 75.175 por la tangente del seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto. Hacemos esta operación y obtenemos que el cateto opuesto mide 130.2 metros. Entonces, este cateto opuesto, 130.2 metros, es la altura del edificio, es lo que nos estaban pidiendo. Entonces ya puedo contestar que la altura del edificio es de 130.2 metros. Y con eso concluimos el problema.